El matrimonio termina en cuanto se firme la compra. Eso fue lo acordado desde el principio. Rocío se quedó inmóvil al otro lado de la puerta del despacho de Leonardo, con los documentos apretados contra el pecho y solo 3 días por delante hasta la firma. Durante semanas había compartido con él desayunos, domingos familiares, noches y una intimidad que ya no parecía fingida. Pero aquella frase devolvía de golpe la voz de Gonzalo, asegurándole que nadie serio podría construir una vida con alguien como ella. No entró a exigir explicaciones, ni montó una escena, dio media vuelta antes de escuchar una sola palabra más. Lo que Rocío no sabía era que la conversación continuaba detrás de aquella puerta. Tampoco sabía que el hombre más acostumbrado a controlar contratos y empresas estaba a punto de admitir algo que nunca había sabido pedir. Y la noche siguiente. Sería ella quien pondría el anillo sobre la mesa. Si alguna vez te hicieron creer que debías cambiar tu forma de ser para que alguien pudiera quererte, quizá entiendas por qué Rocío no necesitó oír mucho más para sentir que aquella vieja herida volvía a abrirse. Puedes contar en los comentarios si una frase ajena te hizo dudar de ti durante demasiado tiempo, o simplemente acompañar a Rocío desde el principio. 2 meses antes, en una gala benéfica de la Fundación Duarte en Madrid, Rocío todavía no conocía a Leonardo Aguilar. Había elegido un vestido verde esmeralda con más cuidado del que quería reconocer. No porque siguiera enamorada de Gonzalo, sino porque no estaba dispuesta a soportar otra de sus miradas compasivas. Durante 3 años, él había corregido casi todo lo que en ella se movía demasiado deprisa, su manera de hablar cuando se entusiasmaba, la costumbre de aceptar proyectos antes de consultar una agenda y la facilidad para tomar decisiones rápidas. Al terminar la relación, Gonzalo había resumido su opinión con una serenidad que todavía le dolía más que un insulto. Nadie serio podría construir una vida con una mujer tan desordenada por dentro. Rocío sabía que aquello era cruel. Lo que no había conseguido era dejar de preguntarse, algunas noches, si también podía ser verdad. Por eso había aceptado que un amigo la acompañara a la gala. El plan era sencillo: entrar con alguien de confianza, hacer su trabajo y marcharse sin quedar atrapada a solas con Gonzalo. Duró hasta 15 minutos antes del comienzo. El móvil vibró dentro de su bolso. Lo siento muchísimo. ¿Ha surgido algo? No lego. Rocío leyó el mensaje 2 veces. Respiró despacio y decidió que podía manejarlo. Había coordinado inauguraciones con proveedores desaparecidos, artistas retrasados y presupuestos imposibles. Un exnovio no podía ser peor. Entonces levantó la vista y vio a Gonzalo entrar acompañado. La mujer que caminaba a su lado era rubia, elegante y, para empeorar las cosas, parecía agradable. Rocío sintió el viejo impulso de corregirse antes de que él se acercara a bajar la voz, medir las palabras, parecer menos intensa. Se negó. Gonzalo sonrió al verla y avanzó con esa expresión que Rocío conocía demasiado bien. Una mezcla de cordialidad y evaluación. Fue entonces cuando vio pasar a un desconocido con traje oscuro, alto, impecable y suficientemente cerca para convertirse en una idea pésima. Rocío no pensó más. Le sujetó el brazo. Cariño, por fin lejaste. Estaba empezando a preocuparme. El hombre se detuvo y la miró. Durante un segundo. Rocío comprendió la magnitud de lo que acababa de hacer. Podía apartarse, llamar a seguridad o preguntarle quién era. En lugar de eso, él deslizó un brazo alrededor de su cintura. Perdóname. Amor. Ya sabes que dirigir una empresa no me deja mucho tiempo para ser un buen marido. Rocío mantuvo la sonrisa porque Gonzalo ya estaba delante de ellos. Su ex reconoció al desconocido al instante. Leonardo Aguilar. El nombre le sonaba, pero no logró situarlo. Cuando Gonzalo preguntó cuánto tiempo llevaban juntos, Leonardo respondió, 11 meses, al mismo tiempo que Rocío empezaba a decir que no demasiado,
Y 3 semanas, añadió él. Inventaron un ascensor detenido. 40 minutos atrapados y 2 propuestas de matrimonio. Una supuestamente desastrosa. La prometida de Gonzalo rió varias veces. Gonzalo, en cambio, fue perdiendo la condescendencia. Leonardo acercó un poco más a Rocío y depositó un beso tranquilo junto a su sien. El contacto fue breve, pero a ella le recorrió un escalofrío que no tenía relación con el miedo. Gonzalo acabó despidiéndose y se alejó con su prometida. Rocío soltó lentamente el aire. Seguía sin saber por qué Leonardo había decidido seguirle el juego ni qué podía querer a cambio. Antes de poder preguntárselo, el auricular oculto bajo su peinado vibró. La voz de su asistente llegó alterada. Rocío. Tenemos un problema. Martina no quiere subir al escenario. Martina tenía 9 años. 4 frases memorizadas y 200 personas esperando al otro lado del telón. Rocío podía seguir fingiendo un matrimonio durante unos minutos más o atender a una niña que temblaba tanto que apenas conseguía sujetar el borde de su vestido. No necesitó pensar cuál de las 2 cosas importaba de verdad. Ahora vuelvo, dijo a Leonardo, y se abrió paso hacia la zona trasera del escenario. Encontró a Martina junto a una cortina lateral, con los ojos demasiado abiertos y las manos frías. La niña llevaba semanas ensayando la presentación del programa de becas artísticas de la Fundación Duarte. Un proyecto que Rocío coordinaba desde hacía casi un año. Allí fuera estaban Amparo y Rafael Duarte, colaboradores de la fundación y cerca de 200 invitados. Pero Rocío sabía que lo importante en ese momento era que Martina no sintiera que estaba fallando a todos. Se agachó hasta quedar a su altura. No tienes que mirar a toda esa gente. Martina tragó saliva. No puedo salir. De acuerdo. Entonces no pensemos en salir todavía. Rocío le arregló el lazo del vestido. Más para darle algo concreto en lo que fijarse que porque estuviera torcido. Cuando yo tengo miedo, busco una sola cara. Una. Hablo para esa persona y hago como si los demás no existieran. Martina miró hacia el hueco del telón. ¿Y si no encuentro a nadie? Me encontrarás a mí. Voy a estar junto al piano. La niña respiró una vez. Luego otra. Rocío no le prometió que dejaría de sentir miedo. Solo le ofreció un lugar donde colocarlo. ¿Quieres probar? Martina asintió. Fue entonces cuando Rocío descubrió a Leonardo unos metros más atrás. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Se había quedado junto a la cortina. Sans intervenir. Rocío sintió un instante de vergüenza al recordar que había agarrado del brazo a aquel hombre sin saber siquiera quién era. Pero Martina era lo primero. Cuando pronunciaron su nombre desde el escenario, Rocío la acompañó hasta el límite de la cortina. Busca el piano, le recordó. La niña salió. Rocío rodeó el escenario por detrás hasta colocarse en el punto prometido. Martina la localizó casi inmediatamente. La primera frase salió baja. La segunda, más firme. En la tercera ya no temblaba. Cuando terminó la cuarta, el aplauso llenó el salón. Martina regresó corriendo y Rocío la abrazó. «Lo has hecho tú», le dijo cuando la niña quiso darle las gracias. Yo solo estaba junto al piano. Al incorporarse, vio a Amparo Duarte, observándola desde la primera fila. La mujer miró después hacia Leonardo, que seguía cerca de Rocío en lugar de haber regresado a sus conversaciones empresariales. A Rocío le produjo una incomodidad nueva. Cuando todo quedó bajo control, Leonardo señaló una mesa apartada. Creo que ahora sí tenemos que hablar. Rocío se sentó frente a él y cruzó los brazos. Empieza por explicarme quién eres exactamente. Porque Gonzalo parecía haber visto aparecer al presidente del gobierno. Leonardo le explicó que estaba negociando la adquisición del grupo hotelero de la familia Duarte y que Amparo y Rafael desconfiaban de su manera de hacer negocios. Lo consideraban demasiado frío.
demasiado centrado en cifras y poco interesado en conservar aquello que para la familia no podía medirse en una hoja de cálculo. Y esta noche, de pronto, te han visto casado y encantador, resumió Rocío. No utilizaría la palabra encantador. Yo tampoco. Pero estamos construyendo una ficción. Leonardo apoyó las manos sobre la mesa. Lo que ha ocurrido puede ser útil durante las próximas semanas. Rocío tardó un segundo en entenderlo. No, todavía no te he propuesto nada. Tu cara tiene aspecto de propuesta. Él respiró despacio. 2 meses. Hasta que se firme la operación. Rocío lo miró fijamente. Trabajo aquí. Leonardo. Si esto sale mal, tú tendrás una negociación incómoda. Yo puedo perder mi credibilidad delante de las personas con las que trabajo. Precisamente por eso tendría que estar bien preparado. Esa frase no me tranquiliza en absoluto. Rocío bajó la voz. Además, yo soy la que puede estropearlo. Siempre termino haciendo algo demasiado rápido. Le molestó oír en su propia voz una versión de Gonzalo. Leonardo miró hacia el escenario, donde Martina ya hablaba con otra niña. Acabas de conseguir que una niña de 9 años saliera delante de 200 personas en menos de 2 minutos. Rocío no respondió. Eso no parece imprevisibilidad. Parece capacidad para decidir cuando los demás se bloquean. La frase la desarmó porque no sonaba a consuelo, sino a una valoración concreta. Leonardo añadió que, si la operación prosperaba, podría recomendarla para dirigir la estrategia cultural de la reapertura de uno de los hoteles, con más responsabilidad que su puesto actual. Rocío sabía que aceptar implicaba riesgo. También sabía que estaba cansada de vivir como si cada decisión rápida demostrara que Gonzalo tenía razón. 2 meses, dijo al fin. Hasta la firma. Leonardo asintió. Hasta la firma. 3 días después, Rocío abrió un correo suyo esperando encontrar un acuerdo sencillo y se quedó mirando la pantalla. El archivo adjunto tenía 14 páginas. 14 páginas para sostener durante 2 meses, una mentira que había nacido en 10 segundos. Aquello era exactamente el tipo de solución que Rocío habría esperado de Leonardo. Lo que no esperaba era encontrar en aquel documento detalles sobre ella que él parecía haber empezado a observar por su cuenta. El archivo no era un contrato matrimonial ni pretendía convertir aquella ficción en algo legal. Pero Rocío tuvo que volver al principio para asegurarse de que Leonardo hablaba en serio. 14 páginas para explicar cómo 2 personas que no estaban casadas debían parecerlo sin contradecirse delante de los Duarte. Lo llamó esa misma tarde. Has hecho un manual para estar casado conmigo. He hecho un protocolo para evitar errores. Hay un apartado sobre cómo debo mirarte en público. Porque en las fotos de la gala parecías retenida contra tu voluntad. Rocío soltó una carcajada antes de poder evitarlo. Esa misma semana se reunió con él en su piso de Madrid. Leonardo había preparado una libreta, varias hojas impresas y una mesa despejada con una precisión casi ofensiva. Rocío dejó el bolso en una silla. Se sirvió una copa de vino, hojeó el documento. Cronología de la relación. Hábitos domésticos. Respuestas sobre hijos. También vas a examinarme al final. Solo si sigues improvisando datos incompatibles. Tú inventaste 11 meses y 3 semanas sin preguntarme. Y funcionó. Rocío tuvo que concederle ese punto. Empezaron por el supuesto origen de la relación. Mantendrían el ascensor detenido porque Gonzalo y su prometida ya conocían esa versión. ¿Dónde nos casamos?, preguntó Leonardo. En ningún sitio. Técnicamente. Eso ya lo sé. Acordaron contar que habían celebrado una boda civil discreta en Toledo. Una historia social que no tenía efecto jurídico alguno y servía únicamente para evitar preguntas. Después llegaron los detalles absurdamente íntimos. Leonardo dijo que dormiría en el lado izquierdo de la cama. Rocío confesó que detestaba las aceitunas. Él decidió que odiaba el hinojo porque,
según afirmó. Le parecía una aversión razonable. Eso no tiene ningún sentido. No tiene que tenerlo. Solo tiene que ser fácil de recordar. Mientras discutían una de las respuestas, Rocío se molestó porque Leonardo eliminó una frase que ella consideraba más natural. Cuando me enfado hablo más despacio. Dio, exagerando precisamente esa lentitud. Él levantó la vista y lo anotó. ¿En serio necesitas escribir eso? Es útil. Rocío no podía saber si él ya había observado aquel hábito, pero la rapidez con que tomó nota la dejó incómoda. Por primera vez desde la gala, sintió que el verdadero riesgo no estaba en equivocarse delante de los Duarte. Estaba en que aquel hombre tan metódico aprendiera a conocerla mejor de lo necesario para una ficción con fecha de caducidad. La conversación siguió hacia sus familias. Leonardo explicó que su madre se llamaba Victoria Aguilar. Rocío le habló de Dolores, su abuela, y preguntó cómo pensaba dirigirse a ella si alguna vez coincidían. Leonardo tardó un momento antes de responder. Dolores, hasta que ella decida que merezco otra confianza. Rocío bajó la mirada al papel. Aquella respuesta no era necesaria para convencer a los Duarte y, quizá por eso, fue la que más le costó olvidar. Al final de la reunión descubrieron otro problema. No podemos aparecer sin anillos, dijo Leonardo. Puedo pedir que los compren mañana. Rocío lo miró por encima de la copa. Ni hablar. Si vas a fingir que eres mi marido, al menos sabrás qué anillo llevo. 2 días después entraron juntos en una joyería privada del centro de Madrid. Leonardo escogió primero una pieza que a Rocío le pareció exageradamente cara. No pienso llevar durante 2 meses algo que parece el alquiler de un año. No cuesta tanto. Has tardado demasiado en negarlo. Eligió un modelo sencillo y Leonardo no volvió a discutir. La dependienta, convencida de que tenía delante a una pareja recién casada. Sonrió mientras ajustaba la talla. Siempre me gusta preguntar cómo fue la propuesta. Rocío y Leonardo se miraron. En un ascensor, dijo él. En la playa, respondió ella al mismo tiempo. La dependienta parpadeó. Rocío sintió que el desastre estaba a punto de empezar. Pero Leonardo recuperó el control. Hubo 2 propuestas. La primera fue espantosa, añadió Rocío. La rechazó. Con razón. La mujer sonrió, encantada con una historia que no existía. Cuando llegó el momento de probar el anillo elegido, Leonardo tomó la mano de Rocío y deslizó la pieza lentamente hasta la base del dedo. Ella dejó de pensar durante un instante. No había público al que convencer. Ni Gonzalo, ni Amparo, ni Rafael observándolos. Solo la mano de Leonardo sosteniendo la suya un segundo más de lo necesario. Rocío levantó la mirada. Él tampoco la soltó de inmediato. Y cuando por fin lo hizo, el peso ligero del anillo pareció mucho más difícil de ignorar que las 14 páginas del protocolo. El anillo no pesaba casi nada. Pero aquella noche, Rocío descubrió que podía resultar más incómodo que todo el protocolo de 14 páginas. No porque acreditara matrimonio alguno, sino porque cada vez que miraba su mano, recordaba exactamente cuánto había tardado Leonardo en soltarla dentro de aquella joyería. De vuelta en su piso de Madrid, dejó el bolso sobre una silla y encendió la luz de la cocina. El anillo brilló bajo la lámpara con una discreción que lo hacía todavía más difícil de ignorar. Podía quitárselo. De hecho, debería haberlo hecho. Nadie de la Fundación Duarte estaba allí. Leonardo tampoco. Y la ficción no necesitaba continuar entre aquellas 4 paredes. Rocío levantó la mano, giró la pieza una vez y terminó preparando la cena con ella puesta. Se dijo que era práctico acostumbrarse a llevarla. No analizó por qué aquella explicación le pareció tan poco convincente. 10 días después, llegó la primera prueba larga del matrimonio inventado. Amparo y Rafael Duarte los habían invitado a cenar en su casa, y Rocío pasó el trayecto en coche
repasando mentalmente fechas, versiones y respuestas. Como si fuera a presentarse a un examen, Leonardo la observó de reojo. Pareces secuestrada. Estoy fingiendo estar casada contigo delante de las personas que pueden influir en mi futuro profesional. Llevamos 11 meses y 3 semanas. Deberías estar más relajada. Rocío giró la cabeza muy despacio. No vuelvas a utilizar esa cifra. La cena comenzó con asuntos de la fundación y de la futura operación hotelera. Terreno en el que Rocío podía respirar con normalidad. El problema llegó cuando Amparo dejó los cubiertos y sonrió con curiosidad familiar. Siempre me he preguntado cómo fue una boda tan discreta. Rocío respondió con la versión de Toledo. Rafael preguntó por una supuesta luna de miel. Leonardo completó el relato sin vacilar. Luego Amparo quiso saber si pensaban tener hijos pronto. Rocío alcanzó su copa justo cuando Leonardo contestó: «Lo estamos hablando seriamente». El vino casi tomó el camino equivocado. Bajo la mesa, Rocío le dio un pequeño golpe con el pie. Leonardo ni siquiera pestañeó. Rafael cambió de asunto con una sonrisa. «Entonces dime algo sencillo. Rocío, ¿qué comida no soporta él?» El hinojo. La respuesta salió antes de que pudiera pensarla. Leonardo la miró un instante, y Rocío notó una sorpresa mínima en sus ojos. «Correcto». Ella sintió una satisfacción absurda. Amparo se volvió hacia Leonardo. «¿Y cómo sabes que Rocío está enfadada, aunque diga que no pasa nada?» Rocío esperaba verlo recordar el protocolo. Leonardo respondió demasiado rápido. «Habla más despacio. Cuanto más enfadada está, más calcula cada palabra». El tenedor de Rocío quedó suspendido a mitad de camino. Ella misma había mencionado aquello casi como una broma. No comprendía por qué él lo recordaba con tanta precisión. «Veo que has estudiado», dijo, intentando aligerarlo. «No todo necesita estudiarse». La frase fue breve, pero se quedó con ella durante el resto de la cena, en la sobremesa. Mientras Amparo y Rafael discutían sobre un vino que querían servir en otro encuentro, Leonardo apoyó una mano en la espalda de Rocío. No había ninguna pregunta comprometida, ni una mirada ajena que exigiera interpretar el papel de esposo atento. El gesto pareció automático. Rocío sintió el calor a través de la tela y tuvo que concentrarse para no cambiar de postura. Él retiró la mano unos segundos después. Ninguno mencionó nada en el coche de vuelta. 2 noches más tarde. El móvil de Rocío sonó cerca de las 10. Era Leonardo. «Tenemos una inconsistencia. Eso suena grave. En una conversación dijiste que nos conocimos en Madrid. En otra, Barcelona. Entonces decidimos Madrid y salvamos la economía nacional». El asunto quedó resuelto en menos de medio minuto. Sin embargo, ninguno colgó. Leonardo preguntó qué estaba cenando. Rocío le explicó que había mezclado pasta con lo que quedaba en la nevera. Ella quiso saber por qué él seguía trabajando tan tarde. La conversación derivó hacia su incapacidad para desconectar. La pésima voz de Rocío para cantar y el aspecto demasiado impersonal del piso de Leonardo. «Parece una habitación de hotel diseñada por alguien que odia los colores», dijo ella. «Eso es ofensivo». «Es exacto». En ese momento apareció una videollamada de Dolores. Rocío la aceptó por error sin cortar la conversación con Leonardo. «¿Con quién hablas?», preguntó su abuela. «Con nadie. Un asunto de trabajo». Dolores entrecerró los ojos. «Los asuntos de trabajo no te hacen reír de esa manera». Rocío cortó la videollamada, avergonzada, y escuchó la risa contenida de Leonardo al otro lado. Continuaron hablando mucho más de lo necesario. Cuando por fin colgaron, Rocío miró la hora y descubrió que habían pasado 40 minutos. Pocos días después, Claudia Aguilar vio entrar a su hermano 20 minutos tarde a una cena y, antes siquiera de que se sentara, lo observó con atención. «Estás distinto, Leo. Y no me digas que es trabajo».
Cuando Rocío volvió a ver a Claudia, descubrió que los 20 minutos de retraso de Leonardo habían bastado para levantar sospechas y que él había terminado contándole la gala. El pacto de 2 meses y hasta la existencia del protocolo. La mentira ya no afectaba solo a los Duarte. Acababa de entrar en la familia Aguilar. «No sé qué te ha contado», dijo Rocío cuando se quedaron solas unos minutos. «Lo suficiente para saber que mi hermano ha escrito 14 páginas sobre cómo fingir que está casado». Rocío cerró los ojos. «Perfecto. Ya no volveré a recuperar la dignidad». «Eso no es lo interesante». Claudia sonrió. «Lo interesante es que llegó 20 minutos tarde y sonreía cada vez que hablaba de ti». Rocío decidió no discutir aquella interpretación. Claudia prometió guardar el secreto. Aunque su expresión dejó claro que pensaba divertirse observándolos, el problema real apareció poco después. Cuando Victoria Aguilar se enteró de la supuesta boda por una conocida de su círculo social, Leonardo llamó a Rocío esa misma tarde. «Mi madre quiere conocerte». «¿Quiere conocerme o interrogarme?» Hubo una pausa. Probablemente ambas cosas. La comida se organizó para el domingo en Madrid. Durante el trayecto en coche, Rocío descubrió algo inesperado. Leonardo estaba nervioso. No mucho, pero lo suficiente para revisar 2 veces la hora. Ajustarse el puño de la camisa y recordarle detalles que ella ya conocía. «No menciones demasiado la boda». Rocío lo miró. «Leonardo, la comida existe precisamente porque cree que nos hemos casado. No entres en detalles». «No hay detalles». Él apretó la mandíbula y Rocío tuvo que contener una sonrisa. Aquel hombre podía sentarse ante un consejo de administración sin alterar el tono de voz. Pero la posibilidad de decepcionar a su madre parecía desarmarlo. Victoria la recibió con una cortesía impecable. «Así que tú eres la mujer con la que mi hijo decidió casarse sin decirnos nada». Rocío miró a Leonardo esperando ayuda. No llegó. «Yo también me sorprendí bastante», respondió. Victoria dejó escapar una risa breve y la tensión disminuyó apenas. Durante la comida llegaron las preguntas previsibles: ¿dónde se habían conocido? ¿Por qué habían preferido una boda discreta? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? Rocío siguió el guión hasta que Victoria preguntó algo distinto. «¿Y tú qué crees que conoce peor Leonardo de sí mismo?» Rocío no tenía ninguna respuesta preparada. Miró al hombre sentado junto a ella y pensó en sus noches trabajando, en el protocolo y en la necesidad de convertir cualquier dificultad en una lista manejable. «Creo que trabaja tanto porque le resulta más fácil resolver problemas que quedarse quieto con ellos». El silencio fue inmediato. Rocío temió haberse excedido. Leonardo no dijo nada. Victoria lo observó unos segundos antes de volver a mirar a Rocío, con una expresión menos defensiva. La interrupción llegó en forma de un vaso de zumo. Tomás, sobrino de Leonardo y de 6 años, lo volcó sobre el mantel al intentar alcanzar el pan. El niño se quedó paralizado. Rocío se levantó antes que nadie. Tomó varias servilletas y le enseñó a doblarlas para ocultar parte del desastre. «Los buenos magos nunca explican el truco», le susurró. Tomás empezó a reír. Más tarde, preguntó a Leonardo. Convencido de que nadie lo escuchaba, «¿Rocío vendrá en Navidad?» «Todavía falta mucho». «Eso no es una respuesta». Rocío oyó la conversación desde la puerta y sintió una presión extraña en el pecho. Antes de marcharse, Victoria la acompañó a la cocina con la excusa del café. «¿Quieres a mi hijo?», preguntó sin preámbulos. Rocío tardó demasiado en responder. «Todavía no lo sé. Estoy aprendiendo a entenderlo». Victoria la estudió unos segundos. «Entonces quizá llevas ventaja sobre nosotros». Días después, Leonardo apareció por la Fundación Duarte mientras Rocío coordinaba la inauguración de un espacio cultural restaurado. Había músicos que habían cancelado, un presupuesto cada vez más ajustado y un proveedor de iluminación
que amenazaba con retirarse si no recibía un anticipo pendiente de autorización. Leonardo escuchó parte de una llamada. «Puedo resolver eso en 5 minutos». Rocío negó con la cabeza. «No. Rocío. Why. Es mi proyecto. Necesito hacerlo yo». Él guardó silencio. Ella sostuvo su mirada. «No necesito que me saques de cada problema. Necesito que confíes en que puedo resolverlo». Leonardo asintió al fin. «De acuerdo». Rocío volvió al teléfono convencida de haber dejado claro el límite. Antes de marcharse, Leonardo dirigió una mirada breve a la hoja abierta sobre la mesa, justo donde figuraba el nombre del proveedor. Rocío lo vio y, sin saber por qué, memorizó también aquel gesto. Le incomodó que aquella mirada le pareciera demasiado deliberada. El nombre del proveedor seguía rondando a Rocío. Pero durante los días siguientes, Leonardo no volvió a mencionarlo. En cambio, empezó a acumular gestos mucho más difíciles de interpretar, miradas que duraban demasiado, detalles que recordaba sin motivo aparente y una paciencia inesperada con todo lo que ella alteraba en sus planes. Rocío acudió una mañana a su despacho para revisar unos datos relacionados con los Duarte y encontró el protocolo abierto sobre la mesa. Semanas antes, había escrito varios comentarios en los márgenes para burlarse de su tono excesivamente técnico. Junto al apartado sobre contacto físico, había anotado: «Esto parece una guía para regar plantas». Leonardo entró mientras ella examinaba la página. «Pensaba que habrías eliminado eso». «¿Por qué?» «Porque te molesta que alguien escriba encima de tus planes perfectos». Él cerró la carpeta sin arrancar la hoja. «No todo lo que me molesta merece ser eliminado». Rocío no supo qué hacer con aquella respuesta. En otra reunión, alguien utilizó la palabra improvisación, y Leonardo levantó la vista hacia ella antes de volver a sus documentos. Días después, Rocío vio sobre su mesa varias fotografías de la gala. «Analizando nuestra credibilidad», preguntó. Eso intentaba. Ella observó la imagen que tenía delante. No mostraba a los Duarte ni una conversación empresarial, sino a Rocío riendo. Leonardo la guardó sin explicaciones. Un sábado, durante una videollamada con Dolores, su abuela comentó que el perro llevaba varias noches evitando la vieja cama. Rocío apenas prestó atención. 2 días después, Dolores llamó de nuevo. «Ha aparecido una cama nueva en la puerta. Enorme. El perro podría compartirla conmigo». Rocío necesitó poco tiempo para sospechar. Esa tarde preguntó directamente a Leonardo: «¿Has comprado tú la cama del perro de mi abuela?» Dormía mal. «Es un perro». «Leonardo. Precisamente. No puede pedir otra». Rocío se quedó mirándolo hasta que él apartó la vista hacia unos papeles. Cuando Claudia se enteró, soltó una carcajada. «Mi hermano se preocupa por el descanso del perro de tu abuela. Yo diría que el protocolo se está quedando corto». Rocío protestó, pero la frase la acompañó varios días. Tomás añadió otra pieza durante una comida familiar. Rocío estaba ayudando a Victoria a recoger los platos cuando oyó al niño preguntar desde el salón: «Tío Leo, ¿por qué miras a Rocío cuando ella no te mira?» «Lida». Hubo un silencio suficientemente largo para que Rocío dejara inmóvil una taza entre las manos. «Estoy pendiente de lo que ocurre», respondió Leonardo. «Eso no es una respuesta». Claudia tosió para ocultar la risa. Poco después, Victoria anunció que durante el aniversario familiar en la finca de las afueras de Toledo quería hacer unas fotografías. «No tengo una sola imagen decente de vuestra boda», explicó. Para la ocasión prestó a Rocío un vestido claro y un collar familiar. Cuando Rocío bajó al jardín, encontró a Leonardo junto a una mesa, con el móvil en la mano. Él levantó la mirada y se quedó callado. «¿Qué pasa?» «Nada. Eso ha sido muy convincente». Leonardo guardó el móvil. «El collar te queda bien». Rocío supo, sin saber cómo.
que no era el collar. Tomás se coló en las primeras fotografías hasta que Claudia le prometió un helado. Después, mientras el fotógrafo ajustaba la cámara, Claudia intervino con demasiado entusiasmo. Leonardo, mírala como si estuvieras realmente enamorado. Rocío estuvo a punto de protestar, pero él ya la estaba mirando. Perfecto. No os mováis, dijo el fotógrafo casi de inmediato. Aquella mirada no se parecía a las respuestas preparadas del protocolo. Entre una toma y otra, quedaron junto a un limonero. Rocío bajó la voz. Tu madre me odiaba hace unas semanas. No te odiaba. No parecía precisamente encantada. Leonardo observó el jardín. Creo que tenía miedo. De mí. De que demostraras que su hijo sí puede querer a alguien. Rocío sintió que estaba a punto de contestar algo demasiado verdadero. Pero el fotógrafo los llamó. En la siguiente imagen, Leonardo murmuró un comentario tan serio que Rocío se echó a reír. Él la sujetó por la cintura cuando ella se inclinó hacia atrás. Al ver la fotografía en la cámara, Rocío se quedó en silencio. Por primera vez no parecía que estuvieran interpretando nada. Durante la comida, una tía preguntó cuáles eran sus planes de futuro. Todavía lo estamos pensando, respondió Rocío. Leonardo añadió, una casa con jardín, 2 hijos y un perro. Rocío casi dejó caer la copa. Más tarde lo enfrentó en voz baja. 2 hijos. Plus. Parecía una cifra razonable. ¿Y el perro? Leonardo la miró. Eso ya sabes que te gusta. Desde aquel día, cada vez que uno hacía algo demasiado afectuoso o doméstico, Rocío repetía la misma advertencia con una sonrisa menos segura. Cuidado, esto empieza a parecerse demasiado a nuestros planes para el futuro. La broma sobre la casa. Los 2 hijos y el perro dejó de parecer inocente el día en que Dolores miró a Rocío y le advirtió que fingir demasiado tiempo podía hacer difícil distinguir lo inventado de lo real. Para entonces, Rocío ya sabía que el verdadero peligro no era que los Duarte descubrieran la mentira, sino que ella empezaba a desear algunas cosas que solo debían existir dentro de la ficción. Poco después de la sesión de fotos, Leonardo insistió en acompañarla a casa de Dolores con la excusa de que, si alguien de los Duarte preguntaba por la familia de Rocío, resultaba conveniente conocer algunos detalles. Su abuela abrió la puerta. Lo observó apenas unos segundos y lo hizo pasar sin ninguna ceremonia. No pareció impresionada por su apellido ni por la forma impecable en que vestía. Le sirvió café en una taza corriente y, antes de que Leonardo pudiera acomodarse, señaló hacia la cocina. Esa bisagra lleva meses chirriando. Rocío tuvo que morderse el labio cuando vio a Leonardo agacharse frente al armario con un destornillador que claramente no dominaba. Dolores lo observaba sin ayudarlo. Pensaba que los grandes empresarios sabíais hacerlo todo. Solo las cosas que pueden delegarse. Pues esta no. Leonardo obedeció sin protestar. A Rocío le resultó extrañamente conmovedor verlo concentrado en algo tan doméstico, tan lejos de sus reuniones y sus contratos. Cuando él salió un momento para llevar una caja al coche, Dolores se inclinó hacia su nieta. El problema de fingir durante demasiado tiempo es que un día ya no sabes qué parte estabas inventando. Rocío no respondió. Semanas después, durante otra visita, fue ella quien decidió romper el silencio. No es mi marido. Abuela. Dolores siguió secando un plato. Eso ya lo sé. Rocío se quedó inmóvil. ¿Desde cuándo? Desde que empezaste a hablar de él como si te faltara aire. Y porque ningún matrimonio de verdad necesita 14 páginas para recordar quién duerme a cada lado de la cama. Rocío terminó contándole todo la gala. Gonzalo. El pacto. Los 2 meses y el riesgo para su trabajo. Cuando acabó, dijo, lo único que todavía parecía seguro. Falta poco para que termine. Dolores dejó el paño sobre la encimera. Esa no es la pregunta. Rocío sabía perfectamente a qué se refería.
Lo que no sabía era qué quería que ocurriera después. La tensión con Leonardo aumentó precisamente porque ninguno hablaba de ello. Antes de una recepción, Rocío llegó a su piso con un vestido cuya cremallera se había atascado. Claudia, que había prometido ayudarla, canceló a última hora. Leonardo se colocó detrás de ella. No contengas la respiración. No la estoy conteniendo. Entonces deberías preocuparte. Rocío empezó a hablar de cualquier cosa mientras él subía la cremallera. Cuando terminó, sus dedos permanecieron un segundo de más sobre la nuca de ella. Rocío dejó de hablar. Él también. Otra noche. Después de una cena de trabajo, Leonardo aparcó frente a su edificio. El motor se apagó, pero ninguno abrió la puerta. Debería subir, dijo Rocío. Deberías. Ninguno se movió. Leonardo miró su boca. Rocío lo vio hacerlo y tampoco apartó la mirada. Al final se despidieron sin cruzar aquella distancia. Cuando faltaban 5 semanas para la firma, Claudia formuló el problema con una sencillez irritante. Un matrimonio que nunca se besa puede resultar sospechoso. Rocío se negó al principio, pero terminaron en la cocina de Leonardo, frente a frente, intentando tratar un beso como otra parte del protocolo. El primero fue demasiado breve. El segundo acabó en una risa nerviosa de Rocío. El tercero empezó despacio y dejó de parecer un ensayo. La mano de Leonardo subió por su espalda. Rocío sintió que durante unos segundos no existían ni los Duarte ni la firma. Leonardo se apartó primero. Debería bastar para fines contractuales. Muy administrativo, respondió ella, aunque la voz no le salió tan firme como esperaba. En la siguiente recepción apareció Adrián, antiguo compañero universitario de Rocío y ahora director de una pequeña productora cultural. La saludó con un abrazo afectuoso y le habló de un proyecto profesional independiente de la fundación. Leonardo llegó casi de inmediato y convirtió una conversación cordial en una serie de preguntas demasiado precisas sobre Adrián y su empresa. Después, Rocío lo enfrentó. ¿Estabas celoso? No. Protegía la credibilidad del matrimonio. El matrimonio no existe. Leonardo. Él tardó un instante en contestar. Lo sé. Rocío habría creído la respuesta con más facilidad si no hubiera visto su expresión. Pocos días después, llegó el siguiente compromiso con los Duarte. Un viaje a Barcelona para avanzar el acuerdo de intención. Al entrar en la suite del hotel, Rocío vio una única cama. Leonardo miró el sillón. Ella miró el sillón. Luego ambos volvieron a mirar la cama. La única cama de aquella suite de Barcelona no era el verdadero problema. El problema era todo lo que Rocío y Leonardo llevaban semanas evitando decirse, mientras fingían que aún sabían dónde terminaba el acuerdo y dónde empezaba lo demás. Leonardo colocó una fila de almohadas entre ambos con tanta seriedad que Rocío estuvo a punto de reírse. Eso es una frontera diplomática. Es una medida preventiva. Muy tranquilizador. Apagaron la luz, pero ninguno consiguió dormir enseguida. En la oscuridad, Leonardo preguntó algo que nunca había formulado con tanta claridad. ¿Por qué te afectó tanto volver a ver a Gonzalo? Rocío tardó en contestar. Porque durante 3 años me convenció de que mi forma de ser era un problema, que hablaba demasiado deprisa. Aceptaba demasiadas cosas. Improvisaba demasiado. Y una parte de mí todavía teme que tuviera razón. Leonardo respondió sin vacilar. No la tenía. Rocío giró ligeramente la cabeza hacia él, aunque apenas distinguía su perfil. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque llevo semanas viendo cómo trabajas. También llevo semanas intentando que dejes de disculparte cada vez que haces algo a tu manera. Aquello le dolió de una forma extraña, precisamente porque no parecía consuelo. ¿Tú quisiste casarte alguna vez de verdad?, preguntó después. Leonardo guardó silencio unos segundos. No, hasta que empecé a fingirlo contigo.
Rocío no supo si debía reírse. No lo hizo. A la mañana siguiente, la fila de almohadas había desaparecido. Ella despertó con la cabeza apoyada sobre el pecho de Leonardo y la mano de él descansando en su espalda. Ninguno se apartó inmediatamente. «Deberíamos levantarnos», murmuró Rocío. Sí. Permanecieron allí varios minutos más. De regreso a Madrid, Claudia encontró una ocasión para hacer un comentario que dejó a Rocío incómodamente alerta. «Mi hermano ya no dice tu nombre como antes». «¿Y cómo lo dice?» «Como si le importara demasiado». Rocío intentó quitarle importancia, pero empezó a observar a Leonardo con más atención. La prueba más difícil llegó poco después. El proveedor de iluminación de la Fundación Duarte volvió a amenazar con retirarse del proyecto cultural por el anticipo que seguía pendiente. Rocío llevaba días negociando una solución y había dejado claro que quería gestionarlo ella. Una tarde, la directora de la fundación la felicitó por haber desbloqueado el problema. Rocío frunció el ceño. «Yo no lo he desbloqueado. Bastó una llamada para confirmar lo que temía». Esa noche fue directamente al piso de Leonardo. «¿Has llamado al proveedor?» Él no intentó negarlo. «Sí». Rocío cerró la puerta detrás de ella con cuidado. Cuanto más enfadada estaba, más despacio hablaba. «Te dije que no lo hicieras. Iban a retirarse». «Lo sé. Era mi problema. Era un problema fácil de resolver». «¿Para ti?» Leonardo guardó silencio. Rocío continuó. «No quiero que me cuides como si yo fuera una incidencia de tu empresa. No quiero que decidas qué necesito sin preguntarme. No pensé que necesitaras pedir ayuda. Ese es precisamente el problema. No necesito que resuelvas mi vida desde fuera. Necesito que confíes en que puedo hacer mi trabajo». La expresión de Leonardo cambió. Verte cargar con eso sola me resultaba insoportable. «Entonces quédate a mi lado mientras lo resuelvo. No me lo quites de las manos». El silencio se hizo denso. Leonardo dio un paso hacia ella. «Quédate», dijo finalmente. «No sé pedirlo mejor». El beso llegó antes de que Rocío pudiera construir una respuesta prudente. Durante semanas habían ensayado proximidad. Caricias y gestos para otros. Aquella vez no había nadie observando. Cuando la intensidad aumentó, Leonardo se detuvo. Apoyó la frente contra la de ella y preguntó con la respiración irregular: «Necesito saber que esto es lo que quieres». Rocío sostuvo su mirada. «Llevo semanas queriéndolo y fingiendo que pensaba en otra cosa». Esa noche permanecieron juntos por elección, sin protocolo que indicara qué debía ocurrir después. Al amanecer, Rocío despertó envuelta en una camisa de Leonardo mientras él intentaba preparar café con una habilidad muy inferior a la que demostraba en los negocios. «Esto sabe terrible. Es un esfuerzo genuino». Ella sonrió. «Cuidado. Esto se parece demasiado a la casa. Los 2 hijos y el perro. El perro sigue sujeto a negociación». Cuando Rocío se vistió para marcharse, Leonardo la detuvo con una frase sencilla: «No tienes que irte todavía». No sonó a orden ni a negociación. En las semanas siguientes, Rocío empezó a dejar pequeñas cosas en su piso sin decidirlo conscientemente. Primero un libro, después un cargador y finalmente una chaqueta que permaneció varios días sobre una silla. Leonardo nunca le pidió que las retirara. Rocío empezó a comprender que lo más peligroso ya no era fingir que vivían como un matrimonio, sino comprobar lo fácil que resultaba empezar a hacerlo de verdad. Rocío había empezado dejando un libro en el piso de Leonardo y terminó dejando allí una parte de su vida. Pero el calendario seguía marcando una fecha que ninguno de los dos quería mirar. Cuanto más natural parecía todo entre ellos, más inquietante resultaba recordar que el acuerdo tenía un final escrito desde el principio. Leonardo aprendió cómo tomaba el café sin necesidad de preguntarlo 2 veces. Ya no apagaba la música que Rocío dejaba puesta y, unas semanas después de que ella comentara que su sofá parecía diseñado para no sentarse nunca,
Lo sustituyó por otro que había visto gustarle en una tienda. Rocío protestó cuando lo descubrió. Eso es excesivo. Era incómodo. Llevabas años con él. Eso demuestra que llevaba años equivocado. Ella se echó a reír. Pero aquel tipo de detalles la desarmaban más que los grandes gestos. Una noche se quedó dormida en el coche al volver de una cena y despertó 10 minutos más tarde de lo previsto. Nos hemos perdido. He tomado una calle más larga. ¿Por qué? Leonardo mantuvo la vista al frente. Estabas dormida. Rocío no respondió. También los domingos empezaron a parecer una rutina. Victoria la invitaba a comer sin ninguna ceremonia, y Tomás dejó de preguntarle si volvería la semana siguiente. Simplemente daba por hecho que estaría allí. Un día, Victoria incluso llamó a Rocío para invitarla a una exposición sin mencionar a Leonardo. Él fingió no estar sorprendido cuando se enteró. Aunque Rocío detectó cierta indignación. Tu madre puede verme sin pedirte permiso. Eso no es lo que he dicho. Lo has pensado con bastante intensidad. En otra inauguración relacionada con su trabajo, Rocío volvió a encontrarse con Gonzalo. Él se acercó con menos seguridad que en la gala. Nunca te había visto tan tranquila. Rocío comprendió que meses atrás, aquella frase habría provocado una revisión inmediata de sí misma. Esta vez no. No estoy más tranquila, respondió. Solo he dejado de pensar que tengo que hacerme pequeña para que alguien se quede. Gonzalo guardó silencio. Leonardo estaba a unos pasos, lo bastante cerca para escuchar. Pero no intervino. Rocío agradeció que no lo hiciera. No necesitaba que nadie terminara aquella conversación por ella. Más tarde, al salir, Leonardo dijo simplemente, no necesitabas ayuda. No, lo sé. Aquello significó más de lo que él probablemente comprendía. También la negociación con los Duarte estaba cambiando. Durante una reunión, Rocío explicó por qué el antiguo salón de baile del hotel principal tenía un valor que no aparecía en ninguna cuenta. Generaciones de familias de la ciudad habían celebrado allí bodas, aniversarios y bailes. El primer borrador de Leonardo contemplaba transformarlo en una zona ejecutiva. Días después, Rocío descubrió que había modificado la propuesta para conservarlo como espacio cultural abierto. Has cambiado el proyecto por lo que dije. He cambiado una decisión porque había información que no había considerado. Rocío sonrió. Eso casi parece escuchar. Amparo y Rafael valoraron el cambio, pero dejaron claro que la futura firma no dependería de la supuesta vida matrimonial de Leonardo. El proyecto protegía al personal, los edificios y parte del legado familiar. La operación avanzaba por sus propios méritos. Debería haber sido un alivio. En cambio, cuanto más cerca estaba la firma, más evitaban Rocío y Leonardo hablar de ella. El calendario que al principio Rocío había utilizado para contar los días hasta recuperar su libertad, ahora parecía una cuenta atrás hacia otra cosa. Cada vez que intentaba preguntar qué harían después, acababan hablando de trabajo, de Tomás o de cualquier detalle pequeño que permitiera aplazar la respuesta. 3 días antes de la firma, Rocío acudió al despacho de Leonardo para dejar unos documentos. La puerta estaba entreabierta. Antes de llamar, oyó su voz. El matrimonio termina en cuanto se firme la compra. Eso fue lo acordado. Rocío se quedó inmóvil. La frase era técnicamente cierta. Precisamente por eso dolía tanto. No esperó a escuchar más. Dio media vuelta con los documentos todavía en las manos y salió del despacho antes de que alguien pudiera verla. Aquella noche encontró una copia del acuerdo original y vio la fecha marcada desde el principio. La víspera de la firma regresó al piso de Leonardo. Él entendió que algo iba mal en cuanto la vio. Rocío se quitó el anillo despacio y lo dejó sobre la mesa de entrada. No sabes lo que iba a decir después, afirmó Leonardo. Ese es el problema. Llevamos semanas viviendo como si esto fuera real y nunca has sido capaz de hablar conmigo del día siguiente.
Rocío. Ah. Firmas mañana. El acuerdo termina. Y yo no voy a quedarme esperando a descubrir si también yo termino contigo. No gritó. No necesitó hacerlo. Tomó su bolso y abrió la puerta. Antes de salir, miró una última vez el anillo sobre la mesa. La misma pieza que durante semanas había pesado menos que una mentira y ahora parecía contener todo lo que ninguno de los dos había sabido preguntar. El anillo quedó sobre la mesa y Rocío se marchó sin esperar otra explicación. Al día siguiente llegaría la firma que había marcado el final del acuerdo desde el principio. Pero ella ya había decidido que no seguiría viviendo como una cláusula pendiente. Irse dolía, aunque también significaba negarse a esperar a que otro eligiera por ella. Rocío se refugió durante unos días en la pequeña casa de su infancia, cerca de Dolores, intentando recuperar horarios y costumbres que antes le parecían suficientes. La confirmación de la adquisición llegó a través de la Fundación Duarte Amparo y Rafael habían firmado una operación que preservaba al personal, los edificios y el legado cultural acordado. Rocío sintió alivio por el proyecto. Aunque la noticia también cerraba oficialmente los 2 meses que habían cambiado su vida, poco después recibió una oferta profesional vinculada indirectamente a la nueva etapa de los hoteles y la dejó sin responder sobre la mesa. No dudaba de su capacidad. Dudaba de tener fuerzas para volver a un entorno donde pudiera encontrarse con Leonardo. El móvil vibró varias veces durante aquellos días. Hubo llamadas, mensajes y después flores. Rocío no contestó. Dolores la observó hasta que una mañana dijo: «¿No echas de menos su dinero?» «No, ni las flores». Rocío negó con la cabeza. Echaba de menos el café hecho como a ella le gustaba. Sus correcciones absurdamente precisas. Los comentarios escritos en los márgenes y las conversaciones que empezaban por trabajo y acababan 40 minutos después hablando de cualquier cosa. Dolores dejó la taza sobre la mesa. Gonzalo te enseñó a pensar que eras demasiado. Rocío bajó la mirada. Y ahora tienes miedo de que Leonardo haya pensado lo mismo. No respondió porque aquella era exactamente la herida. El sábado siguiente, Dolores entró en la cocina y anunció: «Leonardo está aquí». Rocío se quedó quieta. «Aquí». Ha venido sin flores, sin papeles y sin saber qué decir. Es en avance. Antes de que Rocío pudiera responder, oyó voces en la entrada. Leonardo empezó hablando de corregir un malentendido. Dolores lo interrumpió. «No. Vuelve a empezar». Hubo unos segundos de silencio. «Quiero recuperar a Rocío», dijo él. Dolores apareció después en la puerta de la cocina. «Ahora sí podéis hablar». Rocío salió al porche. Leonardo estaba allí con las manos vacías. «No vengo con un plan». «Dio. Eso sí es nuevo». Él aceptó el golpe. Rocío no quiso facilitarle la conversación. «Me fui porque durante semanas hablaste de todo excepto del día después de la firma. No podía esperar a descubrir si yo también tenía fecha de caducidad». Leonardo bajó la mirada. «Tenía miedo de pedirte que te quedaras y que dijeras que no. Pensé que, si no preguntaba, no perdería lo que ya teníamos». Después le contó que Claudia le había dicho que seguía intentando resolver la relación como una negociación y que Victoria había terminado admitiéndole que sospechaba desde la primera comida familiar que el matrimonio era falso. También me dijo que nunca me había visto tan feliz. Rocío sintió que la rabia cedía lo suficiente para dejar espacio a otra verdad. «Yo también decidí por los dos. Me fui antes de preguntarte qué querías». Leonardo la miró entonces. «Te amo». No añadió ninguna explicación. Rocío comprendió que llevaba meses esperando precisamente aquella ausencia de estrategia. Aún así, dejó claro el límite que no estaba dispuesta a perder. «Entonces la próxima vez pregúntame. No decidas por mí y no esperes a que un contrato decida por los dos». Leonardo respiró. «¿Quieres que me quede?» Rocío sonrió.
todavía con los ojos húmedos. Sí. Meses después, ya sin prisa ni ficción, Leonardo la llevó a la finca de las afueras de Toledo. Estaban Victoria, Claudia, Tomás y Dolores. Esta vez no había fotógrafo esperando una pose. Leonardo se arrodilló con un anillo distinto y empezó un discurso que Rocío interrumpió con un sí demasiado rápido. Dolores se echó a reír. Ha ensayado durante 2 meses. Leonardo abandonó el discurso y Rocío volvió a decir que sí. Esta vez despacio y por elección. 4 años después. La casa con jardín existía de verdad. También el perro. Sujía, de casi 4 años. Corría por el salón mientras Tomás, ya de 10, se proclamaba su protector. Rocío estaba embarazada de nuevo. Una tarde, la niña encontró entre unos papeles el viejo protocolo de 14 páginas. Rocío sonrió al verlo. Ya no era una guía para sostener una mentira, sino el recuerdo de una vida en la que ella había aprendido a no hacerse pequeña y Leonardo a preguntar antes de decidir. ¿Qué habría sido más difícil para ti en el lugar de Rocío? Marcharte, al escuchar aquella frase, o volver, cuando Leonardo aprendió por fin a pedir, en lugar de decidir. Cuéntalo en los comentarios, y piensa qué límite habría sido imprescindible para ti. Si esta historia te ha recordado que querer a alguien no significa renunciar a tu propia voz, compártela con quien pueda necesitarlo.